La pequeña banda de Trícupa fue un grupo de rock que nació iniciada la década del 70 en Tucumán, Argentina. Sus miembros eran Oscar Imhoff como vocalista, Luis Albornoz como primera guitarra, Roberto Giambastiani como segunda guitarra y voz, Juan Escalante en batería y voz y Atilio Díaz en bajo. Luego de su disolución e inspirado después de ver una presentación de La Máquina de Hacer Pájaros en Tucumán el 7 de enero de 1977, Juan Escalante le propone a su acompañante de esa noche, Esteban Serioni, un bajista fanático de Trícupa, formar una banda juntos. Pronto se uniría Albornoz a ese dúo, formando así el trío Red. Fue como un sueño hecho realidad para mí, pues por entonces todos los miembros de Trícupa eran sin duda los mejores músicos tucumanos de rock, pero Juan además era el más preparado académicamente, capaz de desenvolverse con autoridad en cualquier tipo de música. Confió en mí para tocar a pesar de mi escasa experiencia y me enseñó todo lo que pudo en los 2 años que estuvimos trabajando. A sugerencia del productor de la banda, al trío se le unió el considerado Cuarto Red o el Red Invisible. Se trataba de Ricardo Gandolfo, el encargado de hacer la letra de todos los temas que estaban preparando. Mi participación en Red consistió en escribir las letras. Durante esos 5 años yo trabajaba con las melodías que me mandaban Albornoz, Escalante o Serioni, grabadas en cassette, y luego iba a los ensayos y probábamos cómo quedaban. Yo trabajaba sobre las melodías, las que traducía a versos con métrica para que se acoplaran bien a lo cantado, ¿no? Ensayábamos entre 12 y 15 horas semanales en la terraza techada del departamento de Juan, que tenía un grabador a cassette donde registrábamos los trabajos, y esa cinta partía a Gandolfo para que hiciera las letras. El debut de la banda se produjo el 10 de junio de 1977 en el Club Caja Popular de Ahorros en Tucumán, teloneando a la banda Spinetta en su primera formación. Luis Alberto les dedicó unas palabras. Justamente Buenos Aires es un centro urbano, porque vemos que hay semillas de nueva música en todas las ciudades. Y a mí personalmente me sorprendió la coherencia de un grupo como Red. Y creo que más allá de Spinetta y más allá de los intereses personales de los músicos que puedan visitar el jardín, es increíble que se pueda luchar con tanta fe con la música de muchachos como Red. Para nosotros esa noche del 10 de junio del 77 había sido excepcional. Habíamos ganado el respeto del exigente público tucumano en nuestro debut. Spinetta mismo había quedado sorprendido. Le habíamos robado la noche sin pretenderlo, pues el público tucumano que no veía en vivo a Spinetta desde la presentación de Almendra en el 70 y con los ecos de Pescado Rabioso e Invisible aún en los oídos, aceptó de mala gana su nueva beta creativa. La banda continuó dando conciertos en diferentes rincones de Tucumán y en diciembre viajaron a Buenos Aires para contactarse con los miembros de MIA para informarse y conocer más sobre las ediciones independientes. A raíz de esto, ya en Tucumán, dieron un recital el 14 de enero junto al grupo liderado por los hermanos Vitale. Grabado entre abril y agosto de 1978 en Buenos Aires y bajo su propio sello discográfico, Caboclo, el 22 de noviembre de ese mismo año exponen su primer álbum. Ese mismo día se presentaron por primera vez en Buenos Aires en un ciclo organizado por MIA. El conjunto se perfila, incluyendo la notable actuación en Buenos Aires, como una de las promesas más ricas y personales del rock nacional. Los temas contienen igualmente muchos ingredientes propios del rock progresivo, ritmos sincopados, temas largos cargados de matices, canciones enteramente instrumentales, tintes de jazz, sobre todo en la última canción, Matiné, y un cierre que resume perfectamente al disco con la canción que le da el nombre. La magia clara de la luz, creando héroes. Vida feliz.
sonido contundente, el trío avasallaba a su público apoyado en la precisión y fuerza del bajo de Esteban, mientras Juan surfeaba sutilmente en infinitos golpes en la bata para que Luis divagara en riffs y solos brillantes con emoción difícil de describir con palabras. Abajo, el resto mirábamos y escuchábamos ese espectáculo de luz, sonido, talento que conmovió durante un tiempo a un Tucumán sensible, dispuesto a entender. Después del primer álbum, resultando un éxito en Tucumán, se le diagnosticó con sordera a Juan Escalante. Ignorando la recomendación de los médicos de alejarse de la música, continuó haciendo lo que más le gustaba y como consecuencia perdió totalmente un oído y estaba condenado a vivir el resto de su vida con el 40% de funcionalidad que le había quedado en el otro. Debido a eso y otros problemas ideológicos con los demás miembros, deja la banda a inicios de mayo de 1979 y una nueva formación se gestó. Marco Pusineri y Juan Pollo Raffo, baterista y tecladista respectivamente de Trigémino, una banda de Buenos Aires, y Oscar Imhoff, quien había sido invitado en el primer concierto de Red en Buenos Aires, permaneciendo como miembro oficial del grupo. Este quinteto, Albornoz en guitarra, Serioni en bajo, Pusineri en batería reemplazando a Juan Escalante, Raffo en teclados e Imhoff en voz, graban también en Buenos Aires el segundo y último álbum de la banda titulado Cuentos del Subsuelo, que permaneció inédito por cuestiones monetarias, viendo la luz a mediados de los 90 en formato CD. Como la esmeralda que perdió el rey, esa palabra que escuché en la lluvia. Red continuó dando recitales en Tucumán, siendo la última el 7 de agosto de 1981 en el Encuentro de Música Contemporánea celebrado en el Estadio Obras. Juan Escalante falleció en 2005 a los 53 años y Esteban Serioni en 2019 a los 63. Hubieron temas que no fueron grabados en estudio pero sí en vivo y que es posible encontrar fácilmente en el perfil de Spotify del grupo.